¿Qué tal? Dios les bendiga. Me da muchísimo gusto estar una vez más a través de este medio de comunicación, de este canal. Que bueno, pues si usted lo ve continuamente por las clases, le recomiendo que lo comparta con personas que deben de recibir la palabra de Dios. Deben, porque todo el mundo debemos de recibir la palabra de Dios, que es vida para nuestras vidas y que sobre todo nos trae restauración, nos trae perdón, nos trae tantas cosas que todo ser humano necesitamos. Así que por favor póngale ahí, suscríbase, póngale una manita así que le gusta, si es que le gusta la palabra de Dios, si es que le gustan estos estudios y por favor vamos a compartir. Es una manera también de propagar el Evangelio, la palabra de Dios. Vamos a continuar con esta serie que se ha denominado El campo de batalla de la mente tan tremenda, tan poderosa que es. Y bueno, es allí precisamente donde empieza el pecado. En esta ocasión vamos a estar estudiando la lección número 3 y se denomina Cerrando la puerta a los pensamientos de juicio. Vamos a darle gracias a Dios por este momento que nos permite estar aquí a través de este canal exponiendo la palabra de este estudio tan interesante que espero sea de mucha bendición. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este momento, por esta clase, Señor, por esta oportunidad que tú nos das, porque a ti te place, Señor, porque a ti te place, porque tú, Señor, tu deseo es que todo ser humano venga a arrepentimiento, venga al conocimiento de tu palabra, que es lo que nos deja una limpieza, una restauración y sobre todo lo que nos conducirá a la vida eterna a un lado de ti. Gracias, Padre Jesucristo, por ese sacrificio, por tu resurrección, por tu perdón, por tu gracia, por todo lo que nos das sin merecerlo, Señor. Yo te pido en tu nombre, Jesús, yo lo pido al Padre que tu Espíritu Santo, Señor, nos convenza, nos redarguya, nos enseñe y nos muestre esas áreas de pecado que todavía están, Señor, activas dentro de nosotros. Gracias, Jesucristo, y pon, Señor, las palabras necesarias que mi boca exprese, no por mí, sino por tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, ponemos este estudio en tus manos. Y bueno, cerrando la puerta a los pensamientos de juicio, ¿verdad? Y vamos a hablar de las actitudes juiciosas, de la crítica, la suspicacia que causan mucho tormento en la vida de las personas. Estos enemigos que yo acabo de mencionar, desde luego que destruyen las relaciones, ¿verdad? Una vez más, le repito, la mente es el campo de batalla donde este tipo de pensamientos destructivos quieren tomar terreno, quieren tomar ventaja. Satanás trabaja en nuestra mente. El pecado empieza con un pensamiento y se concibe en el corazón, que es aquí en el alma, ¿verdad? En las emociones y se pone en actividad en nuestra carne. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 1. Dice que no juzguemos, Jesucristo diciéndoles a sus discípulos, no juzguen para que no sean juzgados. Entonces, aquí Jesucristo se estaba refiriendo a cómo los seres humanos, todos, yo me considero la primera, inmediatamente emitimos un juicio antes de investigar, antes de preguntar, antes de saber cuál es la situación. Emitimos rápidamente por lo que vemos, por lo que inmediatamente nuestros ojos perciben o porque a lo mejor escuchamos mal, qué sé yo, pero inmediatamente emitimos un juicio, ¿verdad? Fíjese muy bien lo que le voy a decir. Nuestras opiniones, cuando las decimos en exceso, cuando no nos las piden, pueden ser las herramientas que emplea el diablo para mantenernos en una vida solitaria. ¿Por qué? Porque no van a querer las personas convivir con nosotros cuando somos así, que estamos juzgando continuamente, que estamos opinando demasiado cuando no nos están preguntando, ¿verdad? Algunas veces tenemos
más interés en expresar lo que pensamos que en escuchar, aprender y construir relaciones. Le repito, primero yo me pongo enfrente, ¿verdad? Todos yo creo que hemos tenido esta forma de ser en algún momento de nuestra vida, o a lo mejor todavía estamos batallando con eso, ¿verdad? Bueno, pues hoy vamos a aprender grandes cosas. Le voy a comentar un testimonio. Una mujer acompañó a su esposo a una reunión de parejas. Durante las conversaciones, el señor se mantuvo en silencio escuchando a todos los que expresaban sus ideas sobre temas que él por experiencia y conocimiento dominaba. De regreso a casa, la esposa le preguntó con gran molestia por qué razón él no comentó nada, siendo que sabía tanto al respecto, o sea, sobre el tema que estaban hablando. El hombre tranquilamente, ¿qué cree que respondió a la mujer? Le dijo, querida, lo que yo pueda expresar, ya lo sé, pero prefiero descubrir lo que otros saben. Y esto yo lo aplico hoy para mí, ¿verdad? Que Dios me dé la sabiduría para hacer esto que hizo este hombre. Escuchar tranquilamente y poder decir, prefiero descubrir lo que otros saben. Que Dios nos dé sabiduría, que Dios nos dé ese entendimiento y sobre todo que usted y yo sepamos reconocerlo. Yo me pongo primeramente, ¿verdad? Si tomaremos el doble del tiempo para escuchar que el tiempo que empleamos para hablar, ¿verdad? Se disminuiría mucho nuestra tendencia a juzgar. Por supuesto que nadie quiere ser juzgado. Es por eso que nosotros no debemos juzgar, como lo acabamos de leer en Mateo 7, versículo 1, ¿verdad? Expresar opiniones juiciosas y críticas son formas de dañar severamente las relaciones. Y esto, le repito, lleva a la persona a vivir solitariamente. El enemigo intentará llenar nuestra mente de patrones de pensamiento 100% equivocados, con el fin de volvernos personas que continuamente estemos juzgando, alejadas completamente de los propósitos de Dios y lo que su palabra nos enseña. Un reconocido diccionario bíblico llamado Vine's Expository es un diccionario del Nuevo y del Antiguo Testamento. Define juicio como una forma de opinión, o sea, como formar una opinión, perdón. Define juicio como formar una opinión sobre algo o sobre alguien, ¿verdad? Y todos en el mundo tenemos diferentes opiniones y maneras de pensar. Siempre y cuando el tema de discusión no sea algo que la Biblia llama pecaminoso y ofensivo para Dios, pero debemos de respetar todos los puntos de vista y saber que nuestra manera de pensar no es la única ni la mejor. Y cómo nos cuesta aceptarlo, ¿verdad que sí? Queremos ser los primeros en todo, queremos tener los mejores temas, las mejores opiniones, etcétera, etcétera. Es la soberbia, es la arrogancia que todavía traemos de arrastre. Juzgar y criticar son el fruto de un problema más profundo llamado orgullo o soberbia. Cuando el yo en nosotros es mayor de lo que debe ser, siempre va a provocar este tipo de problemas. La Biblia nos advierte en repetidas ocasiones a no ser altaneros, sino a considerar más importantes a las demás personas que a nosotros mismos. Y no lo hacemos, ¿verdad? No lo hacemos. Seguramente vamos a descubrir las debilidades de otros. Sin embargo, Dios nos enseña en su palabra que debemos tratarlos con ternura y humildad como Él lo hace con nosotros. Dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 6, versículos del 1 al 3, dice, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad.
y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante. Esta es la nueva versión internacional, ¿verdad? O sea, aquí nos dice, el examen cuidadoso de esta escritura nos revela cómo hemos de responder a la debilidad que observemos en otras personas. Y de verdad, siempre que vemos debilidad en otras personas, ¿qué es lo que emitimos? Un juicio, una crítica. Es lo primero que hacemos. En lugar de ponernos a pensar, preguntarle ya como creyentes al Espíritu Santo, Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué esta persona está actuando así? ¿Qué es lo que trae en su corazón? ¿Qué es lo que está viviendo? Pero no, inmediatamente criticamos y juzgamos. Esto fija la actitud mental que hemos de mantener dentro de nosotros, ¿verdad? Tenemos nosotros que tener un temor santo de no ofender a Dios con una actitud de orgullo en nuestras vidas. Es muy seguro que vamos a tener opiniones diferentes a las demás y a todas las vamos a ser diferentes a todos. Nuestra meta debe ser evitar hacer comentarios que conlleven a una actitud juiciosa. Y en vez de esto tenemos que ejercer más la misericordia, o sea, ser más misericordiosos. El enemigo se mantiene muy activo tratando de llenar nuestras mentes con pensamientos de juicio y de crítica. De ese modo, nunca veremos o trataremos con lo que está mal en nuestras vidas. Siempre vamos a estar ocupados en estar criticando a los demás, en estar juzgando que por qué a lo mejor ya hizo esto o aquello por acá, y son puras mentiras. Muchas veces lo que juzgamos y lo que criticamos. Y lo que tenemos que hacer como creyentes es preocuparnos más por nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios quiere todavía restaurar en nuestro corazón? Porque cometemos cada error todavía. Yo me considero la primera, de verdad. Así que no se ponga así adelante de la fila, porque yo estoy enfrente, así con más errores, con más situaciones difíciles con las cuales Dios nos confronta. Dios nos confronta y más cuando usted y yo estamos buscando con ese fervor, con esa entrega al Señor. El Señor va a estar trabajando en aquellas áreas de nuestra vida que tienen que ser restauradas por su poder santo. En Mateo, continuando en Mateo 7, pero nos vamos a los versículos 3 al 5. Fíjese qué fuerte lo que dice aquí el Señor, ¿verdad? ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu enemigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita. Primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. Fíjese qué fuerte, ¿eh? No podemos cambiar a otros, solo Dios puede hacerlo. Tampoco podemos cambiarnos a nosotros mismos, esa es otra realidad. Pero podemos cooperar con el Espíritu Santo y permitirle lo que yo le estoy comentando, que haga la obra en nosotros. Sin embargo, el primer paso para alcanzar la libertad es sin duda reconocer la verdad que el Señor trata de mostrarnos y que nos arrepintamos, ¿verdad? Continuamente. Cuando pensamos y conversamos de lo que está mal en otros, usualmente nos estamos engañando con respecto a nuestra propia conducta. Por consiguiente, Jesús nos ordena que no nos ocupemos de la condición de los demás, sino en la nuestra. Hay que permitirle a Dios que trate primero con nosotros para que después nosotros podamos con amor y humildad tratar a los demás. ¿Por qué? Porque todos cometemos errores y todos tenemos debilidades, todos tenemos flaquezas. La Biblia dice que no debemos endurecer nuestro corazón y mucho menos criticar a los demás, sino perdonándonos unos a otros y mostrando misericordia unos a otros, tal como Dios lo ha hecho con nosotros por amor a Cristo. Efesios 4:32. Buscamos excusas,
para nuestro propio comportamiento. ¿A poco no es cierto? ¿Verdad que sí? Pero cuando otro hace lo mismo, con frecuencia nos vamos hasta la yugular, no tenemos misericordia. Hagamos a los demás como queremos que ellos hagan con nosotros. Mateo 7:12. Este es un buen principio en la vida que evitará que caigamos en juicio y en crítica. Una mente juiciosa es un retoño de una mente completamente negativa, pero una mente amorosa y misericordiosa te beneficiará a ti más que a nadie. Proverbios 4:23 dice, sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Un corazón y mente juiciosa nos guiarán por un rumbo equivocado, pero un corazón puro y misericordioso nos llevará por la senda de la vida. Hay pensamientos, siempre estamos sospechando, ¿verdad? Los pensamientos de sospecha versus la confianza. Cuando ya nuestra mente ha sido envenenada por pensamientos de sospecha, estos pensamientos van a dar un fruto de juicio y de crítica. La confianza y fe pues ayudan a que las relaciones florezcan. En cambio, la sospecha mutila y destruye toda relación. Desde luego, esto no descarta que debemos ser sabios y no confiar en las demás personas más de lo debido. Hay que tener un equilibrio, ¿verdad? Pensándolo lo mejor de los demás y al mismo tiempo tomar en cuenta que todos podemos fallar en cualquier momento de nuestra vida. Esto va a evitar que seamos desilusionados o defraudados repetidas veces. Vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos 23 al 25. Dice, debido a las señales milagrosas que Jesús hizo en Jerusalén durante la celebración de la Pascua, muchos comenzaron a confiar en él, pero Jesús no se confiaba a ellos porque conocía la naturaleza humana. No hacía falta que nadie le dijera cómo es el ser humano. Este pasaje sin duda nos habla de la relación de Jesús con sus discípulos. Dice claramente que él no se confiaba de ellos. No dice que él sospechara de ellos, dice que no confiaba, ¿verdad? Porque Jesús conocía su naturaleza humana y por ello tenía compasión de ellos. Jesús confiaba en su Padre y amaba a sus discípulos. Qué bonito ejemplo, ¿verdad? Qué hermoso ejemplo de nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso hoy te digo, ¿verdad? Pon siempre tu confianza absoluta en el Señor. Al hacer esto le abres la puerta al Espíritu Santo para que te haga saber cuando estés traspasando la línea del equilibrio. Es una línea bien delgada, ¿eh? Y el equilibrio nos lo da, siempre lo he dicho y lo voy a decir, el Espíritu Santo. Ni muy, ni tan, tan. Tiene que haber un equilibrio correcto en todas las esferas de la vida. Algunas personas confunden el discernimiento con suspicacia. O sea, hay un verdadero don del Espíritu Santo. Todos Dios nos ha dado dones. Hay un don que es discernimiento de espíritus. Primera de Corintios 12:10. Este espíritu discierne lo bueno y lo malo, no únicamente lo malo. La sospecha proviene de la mente no renovada. El discernimiento brota de un espíritu renovado. O sea, cuando usted esté entrando en sospechas hacia otra persona, cuidado con su espíritu, porque quiere decir que todavía no está renovado. Y el don del Espíritu Santo, el discernimiento de espíritus es maravilloso, maravilloso, porque cuando tú estás ministrando, cuando tú estás en la obra del Señor, el Espíritu Santo te está indicando lo que aquella persona trae, lo que aquella persona necesita. Entonces, es maravilloso. Y para esto poderlo tener de la manera correcta, tenemos que tener nuestra mente renovada. Tenemos que estar nosotros en una continua comunión con Dios, con el Espíritu Santo,
y pidiéndole con todo nuestro corazón que seamos renovados cada día. El verdadero discernimiento espiritual provoca oración, no murmuración. Si se discierne un problema genuino, hay que seguir el patrón bíblico para tratar con ese problema, no de manera carnal, que solo puede llegar a complicar ese problema, ¿verdad? Las palabras y los pensamientos son como los huesos y los tuétanos, tan unidos que es muy difícil separarlos. Pues la palabra de Dios es viva, es poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos que penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, y deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. A mí me encanta esta porción de la palabra de Dios, cómo describe lo que es en sí la palabra de Dios, una espada de dos filos, Hebreos 4:12. Y esta espada, que es la palabra de Dios, nos puede bendecir o nos puede herir. Imagínese usted tomando en su mano una espada de doble filo, si no la sabe manejar, le puede llegar a causar heridas. ¿Me explico? Porque es poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos. La palabra de Dios va a penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser. Penetra hasta nuestro espíritu, hasta lo más profundo de nuestra alma, hasta la médula del hueso, o sea, hasta los tuétanos, ¿verdad? Y de allí es de donde proviene la sangre de los tuétanos, de la médula que tenemos en los huesitos, es de donde proviene la sangre. Por eso, cuando usted y yo estamos arrastrando, hablando de maldiciones generacionales, cuando llegamos al conocimiento de la palabra de Dios, Dios va a sacar hasta lo que nos heredaron nuestros tatarabuelos, perdón, ¿verdad? A sus tataranietos, en este caso nosotros, porque descubre todo aquello que nosotros traemos de arrastre, incluyendo nuestras mismas cosas. Es poderosísima la palabra de Dios. Y quiero comentarle que nuestros pensamientos son palabras silenciosas que solo Dios y nosotros podemos escuchar. Pero esas palabras afectan nuestro interior, nuestra salud y nuestra actitud. Las cosas que usted y yo pensamos, ¿por dónde se van a revelar? Dijo Jesucristo, de la abundancia del corazón habla la boca, por nuestra boca. Que acuérdese que el pecado empieza por un pensamiento, empieza en la mente y luego se concibe aquí en el alma y se da a luz en la carne, o sea, por su boca en el cuerpo. Efesios 4:7 nos dice que no debemos dar lugar al diablo. El lugar que usted y yo le damos a Satanás es un espacio vacío, una mente vacía. Fácilmente puede llenarse con toda clase de pensamientos erróneos. El creyente, cuidado, el creyente que tiene una mente vacía de la palabra y no resiste estos malos pensamientos, pues los recibe como si fueran suyos. No se da cuenta que el diablo los pone allí, aprovechando ese gran espacio vacío. La palabra nos enseña un principio fundamental que es renovar nuestra mente por medio del estudio y obediencia a la palabra de Dios. ¿Qué dice Romanos capítulo 12, versículo 2? Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Hermoso, hermoso esto. Las acciones correctas son fruto de una mente renovada. El fruto viene como resultado de permanecer en Dios y obedecer su palabra. Juan 15:10 dice, cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor,
así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Subráyelo ahí en su Biblia esto, Juan 15:10. Deshágase de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Efesios 4, versículos 22 al 24. Si queremos nosotros permanecer y vivir en victoria sobre el juicio, siendo semejantes a Jesús, permanezcamos en Él y hay que obedecer su palabra. Entonces nuestra mente y corazón van a ser renovados, llenos del Espíritu Santo para llevar frutos de amor, de vida y de esperanza. Qué importante, no cabe ni siquiera la menor duda, qué importante es la palabra de Dios, ¿verdad? Es bien importante cómo nos va renovando, cómo nos va haciendo una restauración poderosa, ¿verdad? Muchas personas vivimos criticando de manera destructiva a los demás. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado en estar juzgando porque estamos estableciendo raíces de iniquidad en nuestras generaciones. Las raíces de iniquidad, que es la maldad con la que usted y yo nacemos, es ese motor de maldad que nos invita a pecar, que nos motiva, mejor dicho, a pecar. Ese nosotros podemos establecer una raíz de iniquidad, le repito, en nuestras generaciones, si usted y yo nos damos a la tarea de estar continuamente juzgando a las demás personas. ¿Qué es lo que causa que las personas juzguen y busquen faltas en los demás? Vamos a ver unas razones por las cuales muchas personas juzgan y buscan faltas en los demás. Punto número 1, porque muchos no quieren que las personas se fijen en los pecados que ellos cometen. Judas es un ejemplo al acusar a María de tirar dinero cuando rompió el perfume para lavar los pies de Jesús. ¿Qué estaba él? Él estaba robando de la bolsa, ¿verdad? Esa es una de las razones. Muchos queremos desviar la atención para pecados de otros porque nosotros estamos cometiendo ese pecado. Juan 12, versículos 5 y 6. Otra razón por las cuales juzgamos y buscamos faltas en las demás personas. Punto número 2, porque muchos quieren justificar sus propios pecados y calmar así sus conciencias. Así es, cuando las personas están pecando, a veces quieren justificarse viendo las faltas de los demás para poder ellos decir, bueno, después de todo, yo no estoy tan mal como los demás. Estas personas deben de recordar 1 Corintios 10:12. También alguien que juzga a otros puede estar revelando la verdad acerca de sí mismo. Romanos 2:1. Vamos a buscar estas dos porciones de la palabra de Dios. ¿Qué le parece? A mí me encanta. Ahorita vamos a seguir viendo las otras dos razones. Son 4 razones que yo le voy a dar, de las cuales pues vamos a estar hablando. Déjeme buscar. Bueno, dijimos 1 Corintios 10:12. Vamos a buscar 1 Corintios, aquí en la Biblia, en 1 Corintios 10:12. Vamos a buscarla en Reina Valera. Dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ay, qué bonito, ¿verdad? Y qué fuerte. Y dice Romanos 2:1. Vamos a ver qué dice Romanos 2:1 en relación a lo que estamos nosotros comentando de los motivos
que muchas personas tenemos para juzgar a los demás, ¿verdad? Que queremos justificar nuestros propios pecados y calmar así nuestras conciencias. Bueno, o tratar de justificarnos a nosotros mismos. Dice Romanos 2:1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. O sea, estas razones son en base a la palabra de Dios. Razón número 3. Vamos a ver. ¿Por qué qué es la causa? ¿Qué es lo que causa? ¿Qué es lo que causa que las personas juzguemos y busquemos faltas en los demás? Razón número 3. Porque muchos intentan ensalzarse mientras humillan a otros. Este fue el caso del fariseo en la parábola del fariseo y el publicano. Ahorita lo buscamos. Lucas 18, versículos 9 al 14. Vamos a buscar Lucas 18, del 9 al 14. Aquí dice, 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros y ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo, mas el publicano estando, bueno, ya dije, os digo que descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Así dice la palabra de Dios. Entonces, nos intentamos ensalzar delante de Dios. ¿Cuándo va a ser posible esto? Pues por supuesto que no, ¿verdad? Y es que en realidad esto refleja, esto que estamos comentando en esta razón número 3, está reflejando un complejo de inferioridad. Como dice un dicho en el mundo, dime de qué presumes y te diré de qué careces. ¿A poco no está este dicho muy común aquí en nuestro país? ¿Verdad que sí? Bueno, la razón número 4, porque muchos están enfermos con envidia y odio. Por envidia y odio, Saúl quiso matar a David. Por envidia y odio, Amán construyó una horca para Mardoqueo en el libro de Esther. ¿Lo recuerda usted? Y por envidia y odio, muchos buscan de criticar de una manera tosca, fuerte, insensible, todo lo que otros hacen. Todo. Ahora, le voy a decir otra cosa. Así, ya esas fueron las 4 razones. ¿Las consideró? Bueno, el que juzga y busca faltas en los demás es peor que sus víctimas, ¿verdad? Recordemos que cuando señalamos a una persona para juzgarla y señalar sus faltas, hay 3 dedos que nos apuntan a nosotros. También el dedo pulgar apunta hacia abajo, lo cual nos revela de dónde procede la mala actitud de juzgar a los demás. Hay verdades bíblicas. La Biblia enseña que el criticón tiene un tronco, mientras que la víctima, la persona criticada, tiene únicamente una motita. O sea, de lo que hablamos, de la pajita, el tronco en el ojo ajeno, ¿verdad? Y podemos nosotros aquí ver, nosotros, en pocas palabras, lo que Jesús está diciendo, que el criticón tiene más faltas que sus víctimas. Un ejemplo de esto son los fariseos que criticaban a Jesús por sanar en sábado, mientras que ellos descuidaban a sus padres. Marcos 3, versículos 1 en adelante, Mateo 15, versículos 1 en adelante, ¿verdad? Al criticón se le llama hipócrita, Mateo 7:5. ¿Por qué?
porque el criticón siempre critica las faltas de las personas que no le caen bien o que envidia, ¿verdad? Mientras, mientras que las faltas de las personas que él está criticando, que él está siempre juzgando, bueno, pues van a ser menos que las de él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque definitivamente siempre vamos a tener que estar viendo lo de nosotros primero, ¿verdad? Tenemos, los que criticamos, tenemos más faltas que nuestras víctimas. Le repito, los fariseos que criticaban a Jesús continuamente, que porque sanaba el sábado, etcétera, etcétera, y ellos estaban, pues peor, ¿verdad? Mal. Entonces dijimos que las personas, a las faltas de las, el criticón siempre critica las faltas de las personas, dijimos que no le caen bien o que les tiene envidia. Mientras que las faltas de las personas que a él le caen bien, pues las va a pasar por alto. Así es la vida. El que busca faltas siempre pretende ser alguien que no tolera lo malo, pero en realidad ni él mismo sabe juzgar, o sea, ni él mismo sabe discernir entre lo bueno y lo malo. Ahora, por último, ¿por qué es injusto juzgar a los demás? Las razones por las cuales es injusto juzgar a los demás, porque nosotros no sabemos por completo ni las circunstancias ni los detalles que ocurren en la vida de los demás. Yo le voy a platicar aquí. Cierto niño y su perro se habían desaparecido en un bosque y su padre estaba muy preocupado. Al cabo de unas horas el perro regresó lleno de sangre. El padre del niño pensó que el perro se había vuelto rabioso y que había atacado a su hijo, por lo cual decidió matarlo a balazos. 2 horas después se encontraron al niño sano y salvo, y cerca de donde estaba el niño estaba una pantera muerta que el perro había matado. ¿Para qué? Para defender al niño. El padre, al ver esto, se dio cuenta que había cometido un error, ya que actuó sin saber todos los detalles de lo que había ocurrido. Otro ejemplo. Cierto padre de familia iba viajando en un tren y llevaba a su bebé en sus brazos. El bebé no paraba de llorar y otro hombre que estaba a un lado lo empezó a criticar hasta el punto de decirle al padre de familia que por qué no llevaba al bebé con su mamá, a lo cual el padre del bebé le contestó, no puedo, ella está muerta, acabamos de enterrarla. Entonces, nosotros no podemos estar juzgando, ¿verdad?, a los demás, porque es casi imposible ser imparcial cuando juzgamos o criticamos. Somos bien fuertes. Nosotros podemos criticar o juzgar a los demás, pero una vez más, cuando se trata de nosotros, que nosotros conocemos, de personas que nosotros conocemos y apreciamos, no vamos a juzgar de la misma manera como cuando juzgamos a las personas que no conocemos. Se dice, voy a contar algo, que los griegos llevaban a cabo sus juicios en la oscuridad, donde no se podía ni ver la cara del que estaba siendo juzgado. De esa manera, el juez y el jurado daban su sentencia basada en la evidencia que escuchaban y no en la apariencia del acusado. Así que, porque no todo lo que condenamos en otros es pecado. Ana fue acusada de estar borracha. ¿Recuerda usted allí en el templo? El sacerdote Elí le dijo, estás borracha. Cristo fue acusado de blasfemia cuando él nunca blasfemó. Marcos 2:7. Le doy las referencias para que usted vea. Ana en 1 Samuel 1, versículo 12. Juan el Bautista fue acusado de tener un demonio cuando él no estaba endemoniado. Mateo 11:18. Entonces, nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado, de verdad, si vamos a juzgar a los demás. Cuidado con juzgar a los demás, porque el derecho de juzgar, o sea, de condenar, le pertenece únicamente a Dios y no a nosotros. 1 Corintios 4, del 3 al 5, Romanos 14, versículos 4, 10 al 13, Santiago 4, versículos 11 y 12. Cuando juzgamos, condenamos, estamos, ¿qué haciendo usted y yo? Estamos sentándonos en el trono de Dios, estamos usurpando el lugar de Dios. Así que
Usted y yo no tenemos derecho a juzgar y a criticar porque nosotros no podemos ver el interior de una persona, solo vemos la superficie. Segunda de Corintios 4, versículos 16 al 18. Así, ¿cuál es el remedio para el juicio y la crítica destructiva? La Biblia nos da sugerencias para curar esta enfermedad del corazón. Primero el amor, Primera de Corintios 13, Primera de Pedro 4, 8. Si tenemos amor, siempre vamos a procurar el bien para los demás. Consideremos lo despreciable que es juzgar y criticar. El texto de Mateo 7, 3 contiene la expresión, ¿por qué miras la mota, verdad, de tu prójimo? Lo cual denota que el criticón siempre está buscando faltas en los demás. Es un hábito para esa persona hacerlo. No solamente es un mal hábito, sino que también lo hace con malas intenciones. Juan 12, 4 y 6. Los hábitos se convierten en vicios. Practiquemos la regla de oro, Mateo 7, 12. Con la vara que mides serás medido, ¿verdad? Hay que examinarnos primero a nosotros mismos. Tenemos que considerar que Dios nos está viendo, el dolor que traemos sobre nuestras víctimas al estarlos juzgando, al estar criticando. Hay que ponernos en el lugar de las personas a las cuales juzgamos y criticamos. Hay tantas cosas que podemos mencionar en esta clase con esto del juicio y de la crítica, que Dios nos cuide, ¿verdad? Yo le voy a decir algo ya para concluir. ¿Cuáles serán las consecuencias que vendrán sobre los que juzgan y critican destructivamente? Dice la palabra del Señor, el criticón será juzgado de la misma manera que juzga. Mateo 7:2, Mateo 5:7, Santiago 2:13 y Mateo 18, versículos 21 al 35. Dios juzgará al criticón sin misericordia. Santiago 2, versículos 12 al 13, Mateo 12, versículos 36 y 37. Y la conclusión es, si nos gusta buscar faltas, usemos un espejo en lugar de una lupa. Acuérdese, vamos a buscar un espejito para usted y para mí, ¿verdad? Y que Dios nos ayude a nunca ser criticones ni a tomar el lugar de jueces. Que Dios nos ayude a nuestros hermanos, en vez de estarlos juzgando a ellos, y que nosotros podamos en algún momento también bendecirlos, ayudarlos. Espero, como siempre, que esta clase haya sido de mucha bendición y que Dios nos ayude. Yo le pido primero a Dios, Señor, ayúdame, Padre, a ser regenerada cada vez más y más en mi interior, porque de veras estamos tremendos. Cuando estamos a la luz de la palabra del Señor, híjole, nos damos cuenta todo lo que nos falta, ¿verdad? Por ser renovados. Así que le pedimos a Dios en esta ocasión, le pedimos, Padre, que nos perdone por todos esos juicios, por todas esas críticas que hemos hecho en contra de nuestros semejantes, Padre, cuando tu principal instrucción, el segundo mandamiento poderoso es que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y no lo hacemos, Señor. Claro que no lo hacemos. Al contrario, juzgamos y criticamos sin saber nada. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre. Espíritu Santo, ayúdanos a ser regenerados cada vez más y más en nuestro corazón, en nuestro interior. Te pedimos perdón, Señor. Perdón por tanto juicio y por tanta crítica a personas, Padre, que ni siquiera saben que les hemos hecho ese daño, de estarlas criticando, de estarlas enjuiciando. Ten misericordia, Padre, de nuestras vidas. Ten misericordia de nosotros, Padre. Tú eres un Dios de oportunidades y te pido en el nombre de Jesús que nos perdones, Padre. Gracias por estas palabras, por esta clase, Señor, que nos has dado. Y permítenos, Padre, poner en práctica tu santa y bendita palabra. Gracias, Espíritu Santo.
Gracias, Jesucristo. Dios les bendiga y bueno, pues seguimos. Después nos estaremos pues viendo usted a mí y oyendo en otra clase. Dios le bendiga. Gracias.